Doctor Cabrera, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho. Como siempre, un placer conversar con usted. El gusto es totalmente mío, doctora. Muchísimas gracias por la cordial invitación. A sus órdenes. Queremos preguntarle a usted acerca de este decreto de inmovilización dado por el presidente Castillo, que ha causado pues toda una controversia. Amanecimos los peruanos. Bueno, yo felizmente después del programa me quedo siempre conversando con los oyentes, con los televidentes, en fin. Bueno, pero no todos, pues. O sea, Pedro Castillo sabe que el peruano de pie, aquel que lleva el pan diario temprano, él lo sabe. O sea, las personas sabemos muy bien que las personas de provincia se acuestan temprano y al día siguiente tienen que hacer todo lo que tienen que hacer a duras penas para poder sobrellevar pues la canasta familiar. En fin, vamos a preguntarle a usted acerca del decreto de inmovilización dado por el presidente Castillo. ¿Fue una medida constitucional o inconstitucional, como ya lo dijo el Defensor del Pueblo y diferentes organizaciones? Es una importante pregunta y creo que desde un enfoque constitucional es necesario manifestar y alzar la voz ante decisiones que resultan ser totalmente erradas, decisiones que concretamente atentan contra el derecho constitucional y los derechos fundamentales, y además que políticamente son totalmente incorrectas porque no tienen ningún sentido, ningún objetivo. Ya lo mencionó en su momento el Tribunal Constitucional en la sentencia 964-2018, un proceso de habeas corpus, en el que directamente se hace un análisis importante con respecto a la proporcionalidad y la necesidad, entendiéndose que la proporcionalidad implica que la medida que se adopta coadyuve a resolver el problema. Y ante eso pues habría que preguntarnos, un día de inmovilización en Lima y Callao, que tiene más de 10 millones de personas, ¿va a asegurar que los conflictos sociales cesen? Yo pienso que no, ¿no? Hay una situación que yo creo de que desde un primer momento no encontramos una proporcionalidad en cuanto a la medida. Y es más, también es importante que nos preguntemos si es que era necesaria esa medida, ¿no? Y el decreto sobre el cual se cuestiona la constitucionalidad, y como bien ha señalado el Defensor del Pueblo, ha interpuesto un habeas corpus, debe justamente ligarse a que no existan otros medios menos gravosos. Es decir, limitar el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión, son medidas que directamente afectan derechos fundamentales. Y si es que hubiesen otras medidas para garantizar los mismos objetivos, entre comillas, se debería optar por medidas menos gravosas. ¿Acaso no es, por ejemplo, establecer mesas de diálogo o directamente buscar la negociación o buscar de alguna manera la posibilidad de establecer puentes para poder canalizar las demandas legítimas probablemente de este sector de transportes? ¿Va a ser acaso entonces el decreto realmente una respuesta ante esta posibilidad? Yo creo que no. Yo creo que no. Y además es importante también tener en cuenta de que el marco de establecer una medida establecida, ¿no?, valga la redundancia, en el decreto de suspensión de estos derechos, o de afectación, creo yo, de estos mismos, ¿acaso no iba a generar más bien mayor indignación, mayor vehemencia en los que protestaban? Y eso iba, y supuestamente los elementos de justificación u objetivos que han llamado al gobierno que tome esa decisión directamente no implicaría que estas medidas resulten ser contrariamente a meras especulaciones, más bien situaciones realmente comprobadas y acreditadas. Yo creo que esos son algunos elementos que debió analizar de una mejor forma el equipo de asesores del Ejecutivo, ¿no? Y tomar estas decisiones. Hemos visto, creo, el impacto en muchos lugares, ¿no? En varios mercados, las señoras, ¿no?, que venden menestras cocidas y otros alimentos cocidos han tenido que regalar para que no se malogren, ¿no? O sea, sin duda alguna el impacto de esta medida abiertamente inconstitucional ha sido lamentable, ha sido muy lamentable.
y es momento de que nosotros tengamos en cuenta este aspecto para que en el futuro no se vuelva a repetir, para que en el futuro no se vuelva a generar una situación que pueda atentar otra vez desde una alta esfera del poder, como es el Poder Ejecutivo que administra el Estado y lidera el gobierno, se atente pues con respecto a derechos fundamentales tan básicos, ¿no? Doctor Cabrera, esta falta de proporcionalidad, ¿no?, que ya está en parte normativa por la jurisprudencia, ¿por qué no se tomaron las previsiones? Es decir, le digo, claro, ya desde un punto de vista quizás... ¿por qué no se tomaron las previsiones? O sea, lanzar este tema a las 12 de la medianoche, cuando todos están durmiendo, la mayoría por lo general, y no haber previsto horas antes. Si se supone que es un tema de inteligencia, ¿no? Porque para eso tenemos la policía de inteligencia, o sea, para eso está. Yo no entiendo por qué el almirante Montoya dice inteligencia y van a saquear. Pero qué peor saqueo del que ha habido a razón de esta reacción. Porque esta reacción ha sido la ciudadanía ha salido y claro, se han aprovechado que no detuvieron a estos porque suficiente es que porque quiero que nos diga acerca del derecho a la protesta. El derecho a la protesta tiene una limitación y lo otro viene a ser los que marcharon el día de ayer, marcharon de manera, los que se vio lícita, algunos de pie, otros en autos, decían, no, es que los pitucos marcharon, sí, pero había gente adulta mayor. Yo me he movilizado, he visto. Entonces había gente que se movilizaba, familias enteras, en sus autos. Lógico, sí, y paro, ¿cómo van a llegar hasta el centro de Lima? Algunos no pueden, por un tema de salud. Entonces, bueno, y otros también de pie. Otros se han ido de pie, pero de verdad, bastante han caminado. En fin, han llegado, se aprovecharon. La pregunta es, la libertad o el derecho a la protesta, ¿cuáles son los límites? Es una importante pregunta y es importante también rescatar que en efecto hablamos de un derecho a la protesta. Existe un derecho a la protesta, es legítimo protestar y trae una serie de fundamentaciones importantes dentro del contexto constitucional y del plano de la canalización de las demandas urgentes y necesarias de la población. Es un derecho trascendental. Además, también es un indicador, es un muy buen indicador para la clase política y para el gobierno de turno, que le permita canalizar su agenda, la agenda de gobierno hacia la agenda pública. Y como ustedes podrán evidenciar, hay un divorcio entre agenda pública y agenda de gobierno. Y en ese sentido se generan este tipo de situaciones. Ahora bien, no todos los derechos son absolutos. Los derechos tienen límites. Y la protesta debe ser pacífica. La protesta no puede legitimar actos de vandalismo, como los que hemos visto en algunos incidentes. No puede atentar contra la propiedad privada. No puede, y no debería, ojo, no debería tomar carreteras, que finalmente traen como consecuencia directa, ¿qué cosa? La afectación de otros derechos de terceros, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la alimentación, etcétera, 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 los mismos contextos económicos. Entonces, ante este tipo de protestas, yo creo que es importante que se generen espacios de diálogo principalmente y de concientización directa de quienes encabezan estas protestas y también de un mapeo de quiénes son los actores dentro de ese marco, ¿no? Y eso tiene que ver, como usted muy bien ha señalado, con la inteligencia, no por un tema de intimidación, sino por un tema de seguridad de la sociedad y del Estado y de la propiedad pública y también de la propiedad privada. Entonces, bajo ese orden de ideas, hay que establecer siempre un contexto organizado no para la represión, ojo, sino para el abordaje de la protesta como un indicador, como una señal de que algo está fallando, que algo no está cumpliendo directamente su objetivo y que los canales para poder directamente establecer la posibilidad de concretar y de solucionar problemas se están desarrollando de manera correcta. Es allí donde creo yo que tenemos que enfocarnos en este sentido. Doctora. ¿Qué más señal de aprobación o no que es que la gente salga a las calles? Doctora Mercedes. Y ver, porque lo que hemos visto son las imágenes, nada más. Doctora Mercedes, ¿nos escucha? Sí, tenemos ya información del Instituto Geofísico del Perú. El sismo se ha registrado en Huancavelica, 5,4 es lo que está indicando el Instituto Geofísico del Perú en este momento.
se ha registrado a 110 kilómetros de profundidad, a 28 kilómetros al noroeste de Guaitara, en Huancavelica. Entonces vamos a pedirle a la población, por supuesto, que tengan la calma necesaria. Vamos a tener seguro más información en breves minutos. El sismo se ha registrado en tierra, no ha sido en el mar, 28 kilómetros al noroeste de Guaitara. Entonces lo que informa el Instituto Geofísico del Perú. Adelante. Esperemos que no existan pérdidas humanas, eso es lo más importante, ¿no? Y qué pena, porque Huancavelica es una ciudad tan rica en tantos recursos hídricos, en fin, pero mineros sobre todo, pero lamentablemente dejada de lado pues, por los gobiernos. Esperemos que eso es lo más importante, nos mantenemos informados acerca de esto, ¿no? Y que no existan más réplicas. Y se sabe muy bien que hay que guardar la calma ante cualquier eventual sismo fuerte. Ya, bueno, pero además, ¿qué más sismo el que tenemos hoy en día, no, doctor Cabrera? Después de ya de lo que hemos visto ayer, ya la situación rebasó el tema. El tema de la libertad de prensa. Hemos visto el día de hoy que el Consejo de la Prensa ha condenado los actos de violencia contra los periodistas durante la paralización. Han sido golpeados nuestros compañeros periodistas, nuestros colegas, y incluso alguno trató de filmar, a otros le rompieron la cámara, le arrebatan el celular, pero yo creo el celular como es claro finalidad no de robarle el celular, de quitarle pues el tema de las imágenes, ¿no? Porque la cobardía de esta gente insana, y hablo de estos delincuentes, porque esta gente, esta horda de delincuentes, ¿no? Serían 40, y seguramente son contratados, porque los abogados, doctor Cabrera, sabemos muy bien que esta fuerza pública, esta gente que viene, gente de mal vivir, son gente contratada. Ellos no vienen porque son por el Perú, por la bandera, como muchos marcharon, o mucha gente, bueno, quiere. No, ellos no van con la bandera del Perú, no, ellos van a robar, van a delinquir. Entonces, queremos preguntarle acerca del respeto a la libertad de prensa también, en un Estado democrático. Es una importante pregunta. Es una importante pregunta que considero debe ser resuelta o abordada desde dos puntos, ¿no? El primer punto, que los medios de comunicación logran visibilizar los enormes problemas sociales que tenemos en todo el territorio nacional. ¿Y eso qué implica? Implica la posibilidad de canalizar los esfuerzos del marco gubernamental para la resolución de esos problemas sociales y para que la ciudadanía, de manera activa, consciente y responsable, pueda coadyuvar a la solución de los problemas sociales que podemos tener, no solamente en la capital, sino en los distintos espacios territoriales de todo nuestro país. Y eso es algo trascendental en la labor de los medios de comunicación. En los marcos de protesta, es pertinente que los protocolos empleados directamente por las fuerzas policiales busquen poner a buen recaudo a los medios de comunicación y a los medios de prensa. Tiene que existir una mayor seguridad directamente enfocada en estos medios de prensa, porque la verdad de lo que acontece es una guía no solamente de que la población conozca qué es lo que está sucediendo, sino que también se deje evidencia, se deje de aplicación de los protocolos adecuados se ejecutaron al momento de abordar un acto de protesta. Y también permite evidenciar o identificar quiénes están directamente promoviendo el vandalismo, por ejemplo. Entonces es importantísimo el registro que ahora tenemos a través de los medios audiovisuales, es trascendental para estos aspectos. Y es importante entonces de que que las fuerzas policiales también puedan poner a buen recaudo a los periodistas, a los reporteros, etcétera, que se enfrascan directamente en la necesidad, como una responsabilidad también, de comunicar a la población lo que está sucediendo en lo que respecta a un acto de protesta. Y eso es algo importante y es algo que se debe tener en cuenta por el Ministerio del Interior para establecer protocolos que también resulten coherentes con este objetivo que acabamos de señalar. Doctor Roberto Cabrera, no, volteo así porque tenemos de vecino acá a un ministro
justamente del gobierno. En fin, donde transmitimos acá y bueno, severamente la atención y bueno, no lo he comentado, es de que qué tal capacidad no sé, de despliegue para una sola persona, para todos los gobiernos, ¿no? Y lo veo a diario desde la ventana. Veo 2 camionetas, una liebre, como dice otro policía más, sale y nadie puede acercarse, ni le he visto la cara. No, decir que es el ministro de Vivienda y Construcción. Bueno, entonces, bueno, la cosa es que por eso es volteo, porque tocan y volteo porque digo, uy, ya 10, 15 personas abajo, escoltándolo. Yo digo, Dios, qué tanto. Y eso siempre, convulsión o no convulsión, igual. Y eso opera para todos los ministros. ¿Cómo puedes, en un país donde hay tanta necesidad, tanto despliegue policial? Yo por lo pronto cuando estaba para el jurado decía, yo no voy a ser un personaje, pero eso igual, hay que hacer bien su función y uno se desempeña solo, porque darle más gasto al Estado es increíble. En fin, la última pregunta y la que le quería decir, hoy en día la intolerancia, doctor, ha rebasado todos los límites. Hablo en las redes sociales, en los WhatsApps, en fin, en todo. Cuando alguien pide tolerancia, cuando alguien pide que los actores políticos, tanto el Ejecutivo, los ministros, el Congreso, se pongan de acuerdo en una mesa de diálogo amplia. Hace un momento se ha entrevistado en el anterior programa a la doctora Yarro, dijo a Joe, ¿no? Nuestro productor general acá, Joe le preguntó, pues, ¿no? Bueno, entra en una mesa de diálogo, porque aquí la gente está desesperada en el Perú, en conclusión, lo que le dijo. Entonces, lo más lógico es que se sienten a hacer gobernabilidad. Y ella le dijo, ya piensas como izquierdista. O sea, ese es el tema. Yo quiero preguntarle, la libertad de opinión, ¿qué tan importante es? Porque hoy en día no puedes tú decir nada. Si hablas acerca de la movilización que hubo ayer, si dices que fue amplia la movilización, eres de derecha. Si dices que fue pequeña la movilización, eres de izquierda. Ya, hemos llegado a estos límites en el Perú donde ya nada, que ya te tildan de algún grupo político y ya llegan a los insultos. Ya bueno, fue lo que siquiera te dice, bueno, izquierda, derecha, en fin, ya llegan a los insultos en ese caso. Bueno. Bien, doctor, lo escuchamos. Hubo un corte ahí de la transmisión de la doctora. Sí, no hay problema. Ante la pregunta formulada por la doctora Mercedes, yo creo que es muy importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En muchas ocasiones, la actualidad de nuestra coyuntura política ha como consecuencia de una división en la población. División que la vemos evidenciada no solamente en las bancadas del Parlamento, sino también la vemos evidenciado en el día a día. Tristemente, los intereses políticos y económicos, hay que decirlo, de ciertos grupos, ha traído como consecuencia directa que nosotros como sociedad nos dividamos. Y es preciso hacer mención también de que para poder fortalecer un sistema democrático es necesario construir ciudadanía. Y la ciudadanía se construye participando. Y en una sociedad tan plural como es la que tenemos, en una sociedad en la que siempre van a existir posiciones morales mayoritarias o minoritarias sobre algún tema en específico, se va a generar esas corrientes ideológicas y esas fuerzas de choque que pueden poner en entredicho esta democracia. Lamentablemente, decíamos, se cree que la democracia es el gobierno de las mayorías, cuando en realidad implica la posibilidad directa de que se pueda escuchar a ambas posiciones o a otras posiciones multilaterales. Es decir, implica de que en los desacuerdos podamos llegar a consensos que contribuyan a obtener las mejores ideas para solucionar los grandes problemas del país. Y sí, como dijo la doctora Mercedes, existe esa tendencia a una atomización, a una polarización que nada bien hacen al país, a tal punto de que esa circunstancia genera de que algunos habrá ideas extremistas, y cuando nos damos cuenta de ello, la política
que es el arte de ponerse de acuerdo, el arte de gobernar llegando a consensos, no se concreta, no se materializa. Y no se materializa, ¿por qué? Porque tristemente, la función o ese objetivo de construir opinión, y no solamente opinión a través del ejercicio de la libertad de esta, sino también de construir un sistema democrático coherente con lo que realmente se necesita para todos y todas, exige, obviamente, esa participación y esa consolidación de estas ideas, y no solamente ideas, sino de prácticas o de buenas prácticas, o ayude también a fortalecer el consenso. Si tenemos un sistema político que más bien, lejos de unirnos o para poder ponernos de acuerdo y contrastar con buenos argumentos las posiciones andadas, no lo concreta, estamos ante el fracaso de la política, ante el fracaso de la democracia y ante un Estado fallido. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Si seguimos en ese camino, si persistimos en ese horizonte, lo que llegó en un momento de un contexto democrático, mañana puede ya no serlo. Y empezarán a establecerse lineamientos totalitarios en los que de repente asuma un gobierno de izquierda totalitario, un gobierno de derechas totalitario, que invisibilice la opinión distinta. Y eso no es una democracia. Efectivamente, la tolerancia. Todo el programa nos hemos pasado hablando de la tolerancia que tiene que existir entre los peruanos. Tenemos que entender que el derecho a la crítica tiene sus límites. El derecho a la libertad de opinión tiene sus límites. Y por eso nosotros, nada debería romper esa hermandad de peruanos. Estamos todavía en una pandemia, hemos vivido momentos muy difíciles, gobiernos muy corruptos, y lo digo en general, no soy de ningún partido político, o sea, no me araño con nadie, y que ya saben ustedes muy bien. O sea que para corruptos tenemos nosotros una recatafila de exmandatarios, y para la gente pues que no les interesa, en fin, por eso ahora que se vienen las elecciones municipales, después no se queje, pues usted a quién va a elegir para las regionales, las municipales, en fin. Doctor Roberto Cabrera, le agradecemos mucho la participación en el programa y siempre con el compromiso de volver a invitarlo para que nos diga este tema del derecho constitucional tan importante. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Un enorme gusto. Que tenga buenas noches. Hasta luego.